Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor, de paz. Ese saludo tan hermoso de nuestro Jesús, ¿no es cierto? Tan hermoso cuando entraba a cada casa y decía: la paz esté con ustedes. ¿Cómo se le da valiosa la paz, verdad? Sobre todo en este momento de angustia, de zozobra, de vientos como de guerra incluso. Pero la paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Y el mal, como no es de paz, entonces siempre quiere quitarnos, amargarnos y tener esa angustia en nuestro corazón, pero no se lo vamos a permitir. Y con otras paces que son engañosas. Y con otras paz que aparentemente es, pero es engañosa. Mi Jesús dijo: yo soy el que trae la paz. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Yo soy la paz verdadera. Juan capítulo 14, 15, 16 y 17 lo encuentras. Yo soy la paz. Bueno, Moniquita, vamos a empezar entonces orando para que este momento sea de bendición. Todas las veces que tú invoque la presencia del Espíritu Santo, ese momento se santifica. Convéncete. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por este momento, Papito Dios hermoso del cielo que tú me das. Porque eres tú solamente el que nos das esa posibilidad de amanecer, porque tú eres el dueño de la vida. No se mueve una sola hoja de un árbol sin tu voluntad, está escrito en tu palabra. Por tanto, tú tienes el control de todo. Todo pasa para bien, todo tiene una razón de ser. Y cuando estamos sumergidos en tu presencia viva, Papito Dios del cielo, tú nos das ese entendimiento para comprender que cuando estamos en tu reino, nada se mueve sin tu voluntad. Por eso te doy gracias, Padre, por todas las situaciones que se nos dan en la vida. Porque esas situaciones nos hacen voltear la mirada hacia ti. Tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos, indignos, Padre. Pero aquí estamos con ese anhelo de crecer en tu amor, papá. De conocer cada vez más de tu mandato, de tu palabra viva, a través de la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y sé que con la presencia del Espíritu Santo vamos a entender esa palabra. Hoy, Padre Santo, que tu palabra se revele en mi vida, dilo así conmigo, por favor. Que tu palabra se manifieste en mi corazón. Hoy, glorifícate a través de tu palabra en mi vida, para que yo empiece a comportarme de acuerdo a tus mandatos. Hoy sorpréndeme con tu palabra, Padre. Sorpréndeme, y que sea ese alimento que yo pueda tener todo el día analizándola, mirándola, digiriéndola, Padre Santo del cielo. Gracias, porque tu palabra es viva, porque tu palabra siempre está allí. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros para salvarnos, para que tengamos la mirada en ti, el sufrimiento de tu divino Hijo. Gracias por esa flor hermosa de tu jardín celestial, nuestra Madre María, tu hermosa flor hermosa, preciosa. Gracias, Papá Dios, por tantos regalos que nos das todos los días. Perdón por esa falta de mirada hacia ti, Padre. Perdónanos por nuestra incredulidad. Perdón, Papito Dios. Que nuestro amor se incremente hacia ti, te lo suplico, papá, que mi amor se incremente hacia ti. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué esa palabra nos va a sorprender hoy el día? Bueno, ahí continuamos con el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, vamos del versículo 44 al 51. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. En los libros de los profetas dice: Dios instruirá a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí.
No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. Les aseguro que quien tiene fe tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces yo me preguntaba, y no sé si tú te has hecho esta pregunta, Moni, pero a veces cuando uno lee la palabra dice, pero ¿por qué el Señor habla así como enredado? O sea, como dice una cosa y como que saltara para otra y vuelve a la misma, y como que utiliza otras cosas y dice, pero ¿por qué, por ejemplo, cuando alguien va a dictar una conferencia no habla así? ¿Por qué el Señor habla de esa manera y nosotros como que no lo entendiéramos? ¿No es cierto? Yo me hice esa pregunta alguna vez. Y fíjate que cuando uno está en la presencia del Espíritu Santo, Él a uno le empieza a revelar las cosas. Por ejemplo, a mí me llama la atención cómo mi Jesús siempre se refiere al Padre. Todo el santísimo tiempo está hablando, si me ven a mí, ven al Padre, y siempre habla el Padre. Porque mira nomás cuando le dice este hombre rico que le dice, tú que eres un profeta bueno, ¿no es cierto? Le dije, bueno solamente Dios. ¿Sí te das cuenta de lo lindo que dice? Y siempre se refiere al Padre. ¿De qué particular? Porque si nos refiere a ese Padre, entonces quiere decir que yo no soy huérfano, que yo tengo un papá lindo, hermoso en el cielo. Y para poder entender, para poder llegar a eso, es tan particular, porque mira, es como una matemática espiritual tan particular. Mi papá Dios nos lleva a mi Jesús y mi Jesús nos devuelve al Padre, pero ya redimidos. O sea, ya cambiados, ya transformados. O sea, el Padre, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Ninguno de sus hijos se pierda. Entonces, Él nos da una revelación para conocer a nuestro Señor Jesucristo. O sea que si tú escuchas este mensaje es porque mi papá Dios te ha llevado a mi Jesús de Nazaret. Y mi Jesús de Nazaret, haz de cuenta que es como el cernidor, como, ¿sí se llama cernidor eso? Cuando meten la harina y la ciernen. Entonces es el cernidor quien nos va purificando a través de su dolor, a través de su sufrimiento, a través de sus enseñanzas, de sus milagros, nos va cerniendo para que nosotros podamos tener una revelación y tener abierto todos nuestros sentidos espirituales y comprender plenamente que realmente tenemos un papá. O sea, se nos abren los ojos así grandotes, mira así. Sí, se nos abren los ojos así grandototes. Como los de la piña. ¡Oh! Y conocí al Padre. No, discúlpeme por asustarlos con mis ojotes grandototes. Entonces se nos abren los ojos y decimos, ¡oh, y es verdad! No hago parte de este mundo. Pero tuvo que pasar por el cernidor. Otra vez vuelvo a mi Jesús resucitado. Disculpe que sea tan latoso con mi Jesús resucitado. Mi Jesús cuando está, fíjense lo interesante de mi Jesús, cuando mi Jesús está en la tierra, los discípulos y todas las personas no lo veían resucitado y no lo entendían y todo eso parecía como enredado, pero cuando ya Él muere y resucita, pasa a todos los discípulos, los discierne, los hace, los cierne, cernir debe ser cierne, sí, ¿no? Cernir. El verbo es cernir. Entonces los cierne y los limpia. Y cuando ellos, ¡oh, verdad! Pertenecemos a un reino de los cielos. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? A predicar de manera diferente. A actuar de manera diferente. A colocar los signos que Dios nos dio, mi papá Dios nos dio, a través de nuestro Señor Jesucristo, para que se revele la gloria de mi Padre Dios. O sea, para que empecemos nosotros a sanar enfermos, para que empecemos a liberar a cautivos, para que las personas vuelvan a esas personas separadas, que en sus matrimonios vuelvan a restaurarse. Entonces fíjense lo precioso que mi Jesús habla, tan hermoso que dice eso. Siempre nos lleva a nuestro papito Dios. Y Él dice, yo soy el pan. Vengan a mí que esta es la verdadera comida, este es el verdadero alimento. Por eso el pan es sagrado, el verdadero alimento. A mí me llama la atención cuando estudiábamos el libro de sabiduría. En sabiduría, que no recuerdo el capítulo,
pero ahí te lo dejo como tarea a ver si tú me regalas el capítulo. Habla del maná. Y tan lindo, porque allí en sabiduría, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, dice que el maná caía preferiblemente en la noche, o cuando el sol no estaba. Entonces bajaba ese maná, y era un alimento tan exquisito, que eran como hojuelas, tan exquisito, que todas las personas que lo comían tenían un gusto por lo que ellos preferían. Por ejemplo, a mí me gustan las alitas picantes con chipotle, ¿sí? Me encantan. Y si tú te las comes, dices, uy, qué rico, entonces el maná te sabían alitas picantes con chipotle. Posiblemente. O a pollito, bueno, que ellos de por sí ellos comían pollo, ¿no? Codornices. Bueno, o codornices. Entonces tenía un sabor específico, esas hojuelitas, qué rico. Y entonces fíjate que dice sabiduría que apenas esas hojuelitas no se quemaban con el fuego. Mira lo interesante. Y se secaban con los primeros rayos del sol. Se derretían. Qué particular. Y el que escribió sabiduría dice que así tenemos que ser nosotros, que antes de que salga el sol tenemos ya que estar alimentándonos del maná bajado del cielo, que es la palabra. Hay que orar, alimentarnos de la oración. ¿Y quién es la palabra? Jesús, ¿sí se dan cuenta? El cernidor. Mi papá Dios nos lleva a ese maná, nos da ese maná, nos cierne mi Jesús a través de su purificación, de comprender el misterio de la cruz, comprender el misterio de su sufrimiento. Cuando lo entendemos, digo, uy, diste la vida por mí, no para liberarme de esos romanos, sino para liberarme de todo ese pecado que tengo en mí, y que allí en el huerto de los olivos, tú me liberaste. Por eso yo te recomiendo que escuches ese audio tan lindo de Catalina Emmerich en el Huerto de los Olivos. Claro, allí me liberó, allí me sanó. Ha tenido tanto éxito, yo estoy sorprendido, Moni. Más de 20,000 personas han visto ese video. Escúchalo tú y dile, Señor, dame revelación de cómo tú, mi papito Dios, me diste a mi Jesús para que me cierna allí en el Huerto de los Olivos, porque en el Huerto de los Olivos me sirvió. Allí en el Huerto de los Olivos, y llegué a tener esa comprensión plena de que tengo un papá, porque Él me devuelve a mi Padre Dios. Si te das cuenta de cómo se entiende la palabra tan lindo, y los judíos no lo entendían, y tú lo estás entendiendo. Es un regalo maravilloso, ¿no te parece? Sí, ese es un regalo espectacular, porque es como, dice que solamente el que tiene fe tiene vida eterna. Imagínate. ¿Sí? Y ahí es donde uno dice, ahora sí entiendo por qué cuando la palabra dice no es por obras que seremos salvos, sino por fe. Y es verdad, nosotros no por las obras vamos a ser salvos, nosotros por la fe vamos a ser salvos. Tu fe es la que te lleva a hacer obras, que es diferente. Entonces, por eso es que es tan importante nosotros comer el cuerpo de Jesús. Y él dice, y claro, en ese momento como que escandalizó a la gente, ¿cómo así que comérnoslo? Nosotros no somos antropófagos, nosotros no comemos carne humana. Y es cierto, no es comernos la carne humana, porque entonces estaríamos todavía en lo terrenal. Pero resulta que Él, nuestro Señor Jesucristo, por eso dice la palabra viva, haz de cuenta, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es todo lo que nuestro Padre Dios dice. Y comer el cuerpo de Jesús es comernos la palabra. Tomar un pedazo de la palabra, leerla, masticarla, deglutirla y sacarle provecho al máximo. ¿Eso qué quiere decir? Yo tomo un pedazo de la palabra, la leo, la releo, la sigo leyendo otro poquito más, saco los análisis, miro qué es lo que me va a enseñar, y eso me va a nutrir, que eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros debemos comer el cuerpo de Jesús. Pero comer el cuerpo de Jesús no es solamente que tú vayas allá linda, preciosa, así, se supone, ojo con esto, se supone en santidad a comer el cuerpo de Jesús, la Eucaristía, la hostia. ¿Y qué es lo que sucede? Tú vas allá, comes y vas a tu puesto y ya, ¿y sabes qué?
a veces ni le pusiste cuidado al sermón, a la palabra que fue dicha. Simplemente vas a comer la Eucaristía. No, todos los elementos que se tienen un significado. O sea, en la Eucaristía tenemos muchos elementos que es necesario que los valoremos absolutamente todos, porque como la palabra de Dios es lo primero, básicamente casi lo primero de Dios que se hace en la Eucaristía, las personas a veces llegan después de del sermón y entonces van y comen la Eucaristía y ya, o sea, la hostia y ya. No, dejaste de comer el cuerpo de Jesús, porque el cuerpo de Jesús es su palabra. Él es el pan. O sea, yo tengo que comerlo. Cuando yo lo como, yo me preparo, ¿sí? Aparte de la confesión, que esa es otra parte. Nosotros creemos que fuimos y confesamos, pero confesamos de pronto. Un ejemplo. Hoy me puse mal genio, grité, dije mentiras, bueno, ya, listo. Pero no he confesado y no he trabajado y no me he arrepentido del resentimiento que le tengo a ese esposo que me trata tan mal, del resentimiento que le tengo a ese papá que me abandonó, el dolor que guardo en mi corazón por los regaños de mi mamá. Y entonces yo creo que solamente con confesar yo he sido mentirosa, yo maltraté a alguien, eso es suficiente. No estás comiendo el cuerpo de Jesús correctamente. ¿Sí? Porque el Señor nos pide eso y que nosotros debemos estar correctos para comer el cuerpo de Jesús, o si no la palabra no diría, para que tú me entregues una ofrenda, ve y arréglate con tu hermano y ahí sí ven a darme la ofrenda y yo la recibiré con gusto. De resto es una ofrenda contaminada, o sea, todo está relacionado. Y si aquí nos está diciendo que el Padre, o sea, como que el Padre te llama y te manda al Hijo, ¿por qué será que te manda al Hijo? Por algo muy sencillo, porque es que el Hijo fue el que nos limpió, nos lavó, nos liberó, nos perdonó. Él, con ese sacrificio de la cruz, Él nos prepara, nos alimenta, ¿sí? ¿Cómo? Con el cuerpo de Él. El cuerpo de Él es toda la palabra. En la palabra nosotros nos nutrimos. ¿Por qué nos nutrimos? Porque nos quitamos la suciedad que llevamos encima, porque nos quitamos las costumbres incorrectas, los pensamientos incorrectos, las formas de proceder, bueno, etcétera. O sea, nos prepara, ¿sí? Para luego estar nuevamente en la presencia de nuestro Padre. Si nosotros no nos preparamos, Él no abre esa puerta, o sea, no está abierta la puerta para que nosotros pasemos delante del Padre Dios. No pasaríamos. Él es el que abre la puerta y es como quien dice, es como ese baño, ¿te acuerdas cuando uno entra en algunos centros comerciales? Bueno, aquí son centros comerciales, en otro lado son mall, pero pues es más centro comercial porque dentro de la estructura están los almacenes. Y uno pasa la puerta y lo que menos a veces en algunos está tan fuerte que uno recibe un golpe como de aire que va muy frío. No sé por qué lo harán, pero es impresionante, es como una cortina que bloquea de pronto los olores que hay fuera en la calle a lo que hay adentro del centro comercial. Es por el olor. Es por el olor porque... bueno, hay un centro comercial que al lado pasa un caño. Exactamente. Y huele muy feo al entrar, pero cuando uno entra es un frío. Corrientazo impresionante, es como una cortina de aire. Pues resulta que nuestro Señor Jesucristo es esa cortina que con su sangre nos limpia. O sea, es esa cruz que tenemos que pasar para limpiarnos y realmente pasar correctamente delante del Padre. O sea, en santidad, ¿sí? Entonces, si tú tienes en este momento resentimientos de cualquier índole, pues corre más bien a confesarte, corre más bien a limpiar tu corazón, corre más bien a reconciliarte, porque si tú comes este pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, simplemente la Eucaristía, o sea, la hostia. Si tú comes esa hostia, eso es condenación para ti. Entonces, nosotros debemos comer el pan de vida, o sea, tomar el pedazo de palabra, comerla, masticarla,
analizarla, ingerirla correctamente y que nos nutra, o sea, nos lleve a hacer cambios importantes en nosotros. Cuando tú comes pan, hace cambios en tu cuerpo. Un pan normal hace cambios en tu cuerpo. Si tú comes mucho pan, pues puede traer unas consecuencias más importantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de, o sea, realmente cómo te piensas alimentar? Porque es importante, o sea, es curioso, cuando estamos uno ve en las Eucaristías el momento del sermón, de la prédica del Padre, y la gente es el momento en que se duerme. Es el momento en que se duerme. Es el momento como que, ay, qué tan aburrido, más bien me duermo. Eso no es de Dios. Ese es el alimento que deberías estar tomando principalmente, para luego estar preparado a tomar la hostia. Entonces, ojo con esto, porque aquí el Señor nos está diciendo claramente, Él es el pan que baja del cielo. El que come este pan vivirá para siempre, porque te limpiaste, porque eres santo, porque cambiaste tu forma de vivir, porque esa es otra. Listo, tú puedes ir muchas veces a la Eucaristía, pero si tu forma de vivir no ha cambiado, ese pan no te está nutriendo, ese pan no está sirviendo en tu vida. O sea, la palabra de Dios tiene que transformarnos. Por eso es que es tan importante la palabra de Dios. La palabra de Dios debe transformar mi vida. Debe hacer que yo sea una persona diferente. Debe formar mi carácter de manera diferente. O sea, educarlo para que realmente aprendamos a comportarnos como hijos de Dios. Porque no es tan sencillo. O sea, uno dice, no, yo soy hijo de Dios y yo soy hijo de Dios y sigo haciendo las mismas y sigo pensando incorrecto y sigo hablando de manera incorrecta y sigo chismoseando y sigo criticando. Y eso no es de un hijo de Dios. Eso no es de un hijo de Dios. Listo, que tú seas, que todo eso, pero tú te mantienes todo el día alegando y te pones de mal genio y todo te incomoda. Eso no es de un hijo de Dios. Para nada. O sea, mírate tú y mira al Hijo de Dios que fue el modelo. Y si te pareces a Él, bien. Si no te pareces a Él, quiere decir, no somos hijos de Dios simplemente por decirlos. No somos hijos de Dios y solamente estamos bautizados y no vivimos como hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Porque es que el bautizo significa arrepentirnos del pecado y cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, si tú realmente no has cambiado tu forma de vivir, pues a Dios le duele, porque supuestamente recibiste un sacramento y un sacramento que ni siquiera honras. Importante que nosotros comamos la palabra de vida para que tengamos vida eterna, ¿o no, amor? Claro, mi amor, y fíjate cuando tú haces ese paralelo, de cuando uno entra al centro comercial con ese haz de frío impresionante, porque eso es fuerte, es fuertísimo. Curiosamente, mira cómo es la palabra tan linda, ¿no? Cómo nos prepara para llegar al Santo Santorum. O sea, el Santo Santorum es donde en el templo se tenía el velo y solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entraba un sacerdote una vez al año. Un sacerdote una vez al año y tenía que estar purificado. Cuando mi Jesús fracciona el pan y hace esa última cena y dice, recuerden esto en memoria mía, porque esta va a ser la nueva alianza, el nuevo pacto, esta va a ser la nueva, ¿cómo se llama? Cuaresma. O sea, esta es la fiesta de la Pascua. Esta es la Pascua nueva. Ustedes ya no van a acordar del pasado. El pasado yo lo renuevo, lo cambio. Discernir, cernir, si se dan cuenta de lo lindo que es, cernir. El Señor nos cierne más lindo. Este es el nuevo paso. Ahora mírenme a mí. No miren sus circunstancias, no miren su pasado, no miren todas, sino mírenme a mí que soy el pan vivo, mírenme a mí, pero trasciéndanme, no me miren en lo físico, no me se queden en lo físico conmigo, sino trasciendan. Ustedes me ven y no creen, dice el Señor, no creen, y mírenme a mí, ven al Padre, van mucho más allá. Y fíjense que cuando Mónica dice que en el momento de la palabra, fíjense cómo es de lindo, que cuando el sacerdote, si se dan cuenta que
antes lee la palabra, después santifica la hostia, se vuelve un instrumento para que mi Jesús quede allí en esa transustanciación, que ese pan se convierte en cuerpo. Entonces, ¿cómo hace? Primero la palabra nos lleva a comprender los misterios para llegar a ese sublime momento del Santo Santorum. Sí, porque no solamente es comulgar por comulgar. Por eso Pablo viene es fuerte cuando escribe allí en Hechos de los Apóstoles sobre la comunión, que tenemos que estar santificados y purificados para que no sea un motivo de condenación tomar una hostia en pecado. Tremendo, ¿no es cierto? O sea, consumir a mi Jesús sacramentado, o sea, estar en el Santo Santorum. Allí porque eso es el Santo Santorum, o sea, estar allí porque ya el velo se abrió cuando mi Jesús dio la vida por nosotros y llegamos a esa presencia viva. Estar en mi Jesús sumergido, el pan vivo bajado del cielo, qué hermoso. Y entendí algo hoy por primera vez, Moni, después de tantos años, Moni. Yo tenía una discusión, se las voy a contar, pero que Mónica se quede en silencio y tape los oídos. Tenía una discusión teológica con Mónica. Porque Mónica volvió a decir lo mismo y hoy entré como en conflicto y dije, bendito sea mi Dios, otra vez Mónica vuelve la mula al trigo y sigue con su misma cosa. Y ella dice la palabra que por la fe somos salvos, no por la obra. Pero entonces dice mi Jesús que por las obras los conoceréis, que son mis discípulos. ¿Y entonces qué? Y hoy se me reveló, hoy la entendí, Mónica. Te la voy a explicar. ¿Sí ves? A ver, pero no sé si tú lo entendías de esa manera. Cuando tú tienes fe, tú haces obras correctas. La obra no te salva, mi amor. La obra no te salva. Aquí está hablando de salvación. La fe es la que te salva, no las obras. El hecho de ser discípulo no quiere decir que seas salvo. No sé si me voy a entender. El hecho de ser discípulo no quiere decir que seas salvo. Por las obras conoceréis que son mis discípulos. Mira cómo se comportan. Pero el comportamiento no quiere decir que realmente seas un discípulo. O sea, que seas salvo, perdóname. Que seas salvo. Fíjense, por ejemplo, los 10 leprosos. Los 10 leprosos se comportaron simplemente como alguien que se fue sanado. Pero solamente uno fue salvo. El que tuvo fe y se volvió a dar gracias. Porque se comportó de manera diferente, porque tuvo una actitud diferente, porque tuvo fe en el Señor Jesucristo. Judas iba con los discípulos. Claro, y él era discípulo, él hacía obras. De verdad, él hacía obras. Si tú lees a María Valtorta, vas a encontrar que él predicaba de una manera sorprendente, impresionante, inclusive llegó a hacer algún milagro, ¿sí? No como los otros discípulos, pero realmente él, y se hablaba de una manera retórica, él hablaba de una manera impresionante. En ocasiones hasta mi Jesús se sorprendía al escucharlo hablar. Lloró mucho por Judas, bendito sea el Señor. Entonces me entendí eso. La fe es la que te salva. Aquí está hablando mi papá Dios, mi Jesús de Nazaret, sobre la salvación. Cómo es de importante la salvación. Y todo tiene que ver con eso. Él es el pan vivo. Cuando hoy nos habla de esa palabra, que Él es el pan vivo, es lo que nos lleva a la salvación. Comprender que Él es el pan. Comprender que ahora yo puedo ir a un momento de la Eucaristía y ser sublime cuando yo tomo la Eucaristía, pero primero tengo que pasar por la purificación de la palabra. O sea, la palabra me purifica, me limpia, me cierne. O sea, hoy me quedé con la palabra discernidor, ¿no? Porque el Señor nos limpia, nos lava. ¡Wow! Por ejemplo, fíjense, me sorprende mucho el ladrón. Siempre me ha cuestionado cómo es posible que ese ladrón que no hizo catequesis, no estuvo con las predicaciones de Rafa ni Mónica, no fue bautizado. ¿Qué hizo él? Recibió la comunión de una manera tan impresionante porque fue su fe. Él no fue discípulo del Señor. Y si tú te pones a mirar todo lo que pasó durante el proceso, ellos renegaban, eran ladrones y renegaban todo el tiempo, hasta le decían a mi Jesús, ¿usted por qué besa esa cruz? Y estando allí en la cruz, escuchen, miren, estudien esos momentos tan lindos en Catalina Emmerich, búsquenlas en Luisa Picarreta, búsquenla en María Valtorta, estudienlos, es lindísimo. Ese hombre escucha la voz de mi Jesús, tiene fe y es salvo. Es salvo, y no era discípulo, mi hermanito. No fue por las obras, sino fue por su fe. Porque él tuvo unas actitudes muy lindas y mi papá Dios a través de mi Jesús lo rescata. Mi Jesús lo lleva a la presencia de mi Padre. Qué precioso. ¿Y sabes quién tuvo que ver allí? Mi Madre María. Estúdialo. Qué precioso. Porque el testimonio de mi mamá, el comportamiento de mi mamá, la
fe de mi mamá, el amor de mi mamá, hace que ese hombre escuche la palabra de mi papito, de mi Jesús, y al escuchar la palabra de mi Jesús, tiene esa revelación de la vida eterna. No lo entiende, pero él lo dijo, por fe. Si es de ti, llévame a tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él creyó en el reino del cielo. ¡Qué hermoso! Tenía su mirada puesta en lo eterno, estando a punto de morir. Y el otro renegaba. Pero este hombre trascendió y creyó que había una vida eterna. Si nosotros tenemos puesta, como dijo Pablo, la mirada en lo eterno, si tenemos la mirada siempre puesta en lo eterno, les aseguro que nuestra vida va a cambiar. Pero no pongamos la mirada puesta en lo terrenal, en lo finito, en lo que muere, sino en lo infinito, en lo eterno. Y tengamos presente algo, si tú comes la palabra de Dios y estás en tu casa, porque es ahí donde vas o sea, ahí donde van a ver ese cambio. Si tú vas tanto a la iglesia, si tú rezas tantos rosarios, si tú haces tantas retiros, si tú haces tantas novenas, etcétera, 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 y tú no cambias, solamente eres un creyente de palabra y no hay vida eterna. No hay vida eterna, porque es que realmente el que come el cuerpo de Jesús debe mostrar cambios en su vida, en su comportamiento, en su forma de hablar, en su forma de tratar. Entonces, por eso es que a veces nuestra familia no nos cree lo que nosotros oramos. No nos cree lo que nosotros decimos, porque no hay cambios en nosotros. Realmente, si tú quieres ver cambios en tu familia, cambia tú. Come ese pan de vida, pero que se te note que te estás volviendo muy esbelto o esbelta, que te ves más agradable, que te ves más hermosa, porque el Espíritu de Dios hermosea el rostro y lo dice la palabra, que te veas más acogible, etcétera. O sea, que haya más cosas hermosas en ti, que la gente quiera saber por qué. Y ahí es donde sabrán ellos que es por la palabra de Dios la que te ha transformado. Entonces, la palabra de Dios te debe cambiar. Y si en tu casa tú no muestras ese cambio, tu familia sabrá que solamente es pura idea, solamente hablar y hablar, pero no estás viviendo lo que estás diciendo. Ojo con esto, porque la palabra de Dios sí se nota. Princesa, una pregunta, antes de irnos. Una pregunta que es súper interesante. Cuando mi Jesús habla que Él es el pan de vida, ¿sí? ¿Qué relación entre la palabra y la Eucaristía? ¿Qué relación entre mi Jesús sacramentado, que es el pan, con respecto a la palabra? Precisamente la palabra de Dios es la que nos prepara, la que nos hace reconocer nuestro pecado, la que hace que nosotros nos arrepintamos, la que nos limpia, nos lava, sí, es eso, y nos prepara para recibir el cuerpo de Jesús. O sea, ese como que el sello que el Señor pone en ti, porque es como que tú comieras un pedacito de Jesús y lo tuvieras dentro de ti. Entonces por eso no podemos recibir el cuerpo de Jesús estando en suciedad. No lo podemos recibir porque lo estamos deshonrando. Es como cuando tú tomas una reliquia que es toda sagrada y que la tratas así nomás. Pues sí, o sea, o vas y tomas los ornamentos del templo que también son sagrados y como que cualquier cosa y acabas de hacer algo incorrecto y coges el copón o coges cualquier elemento de sagrado y sin respeto, sin nada. Entonces, si nosotros decimos y nos escandalizamos de las atrocidades que hacen algunas personas que vienen a las iglesias y hacen sacrilegios en las iglesias, porque nosotros a veces no estamos tan lejos de lo que ellos están haciendo, porque a veces nosotros ni tenemos respeto por las cosas sagradas del Señor, porque son cosas ungidas para Dios. Y eso no lo estamos teniendo respeto. Eso lo dice en el Antiguo Testamento cuando hablan de la consagración de los objetos en el templo.
Y resulta que nosotros también, los mismos servidores del Señor, a veces tomamos las cosas del Señor de manera incorrecta. Oye, no se me olvide, señora, sí. Hay personas que no se han purificado y están impartiendo La comunión. la comunión. Esas manos llenas de crema, de manos, increíble esa señora. Me sorprendió tanto, Dios la bendiga y la perdone. Pero no solamente Cuando es eso. recibí el cuerpo de Cristo, Con sabor a perfume. Con sabor a perfume. Pero es que no solamente es eso. Increíble. Hay personas que no necesariamente tienen una crema en las manos. Hay personas que están indignamente, en pecado, impartiendo el sacramento de De la comunión. la comunión. Uy, Entonces, ten cuidado con eso. ojo con eso, porque nosotros no estamos muy lejos muchas veces de ser sacrílegos precisamente por Uy, qué eso. peligro, eso sí es más, uy, qué peligro, bendito sea mi Dios. Si tú eres ministro de la comunión, porque ministro de la Eucaristía es el sacerdote, qué corrección tan linda que nos hicieron. Si tú eres ministro de la comunión, cuidado, cuidado. Es mejor que digas, Padre, en este momento no soy, o colócate, si algo tiene en tus manos, colócate unos guantecitos, ¿sí? Y ten cuidado, pues, con tu corazón, porque ahí estás lo posible. tocando, es de cuenta que estás comulgando, porque el hecho de tocar a una mujer, ¿acaso no tocó el manto de Jesús y se sanó? ¿Cómo será tocar el cuerpo de Jesús, lo sagrado que es? Y tengamos presente Bendito sea mi Dios. que es importantísimo que tengamos mucha claridad, porque, las personas que ahorita apoyan mucho la ideología de género, apoyan el aborto, o tienen su pecado oculto, ojo, porque también están siendo, por decirlo así, sacrílegos frente a las cosas del Señor si estás impartiendo la Eucaristía, la comunión. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero hacerles una invitación, por favor, de verdad una invitación muy linda. Escuchen ese audio. Lo voy a colocar varios audios con respecto a la revelación de la cruz. Que la revelación de la cruz se te abra. O sea, abre tus ojos, así cuando abrí los ojos así. Abre tus ojos así. ¡Ay! Lo entendí. Que se te revele el misterio de la cruz. Te voy a colocar varios videitos aquí abajo. Son cortos para que se te revele la cruz en tu vida. Y no dejes de escuchar a Catalina Emmerich. Les voy a también colocar ese, que ha sido impactante, Moni. 20,000 personas escuchándolo. Tremendo. Así será de poderoso. Dios los bendiga. Un fuerte Dios me abrazo. los bendiga. Que tengan un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Chao. Bye.